simple present, form, and function. First, let's start by the form. Vamos a arrancar por la forma. Vamos a ver cómo armar oraciones en afirmativo, en negativo, interrogaciones y respuestas cortas con este tiempo verbal. Lo primero que vamos a tener que tener en cuenta, como siempre, es el tema de los grupos de pronombres personales o de sujetos en realidad. Estos sujetos los representamos a través de los pronombres personales para que nos sea mucho más fácil identificar la forma verbal, ¿sí? En el caso del primer grupo, el primer grupo va a ser el que se compone por los pronombres he, she or it. Ya hemos dicho que he es él, she, ella, it. Lo vamos a usar para reemplazar cosas, nombres de ciudades o países, animales, pero siempre que se trate del singular. En el caso de este grupo, que sería la tercera persona del singular, cada vez que queramos armar una oración en presente simple, vamos a tener que agregarle una S al verbo, como regla general, ¿sí? Más adelante en otra slide vamos a ver el tema de la ortografía, de cómo es este tema. Pero bueno, como regla general lo que ustedes tienen que tener presente es que siempre que haya un sujeto que sea o que pueda ser reemplazado por he, she or it, al verbo hay que agregarle una S. ¿Qué va a ocurrir con el resto de los pronombres personales? I, yo, we, nosotros o nosotras, they, ellos o ellas, you, que recuerden que puede ser singular o plural, puede significar vos o ustedes. En este caso, a los verbos no hay que agregarles absolutamente nada. Quedan como si fuese en infinitivo. No están exactamente en infinitivo en realidad, porque están conjugados en presente simple. Pero con estos pronombres o con estos sujetos no se agrega nada. Por eso ahí tengo los ejemplos: I always do it on my computer. We listen to music online. Ahora, ¿qué va a pasar cuando quiero negar? ¿Se acuerdan cuando vimos verbo to be en presente? Lo que hacíamos para negar era simplemente pegar la partícula de negación not al verbo to be y listo. Bueno, eso va a ocurrir solo con el verbo to be, pero con el resto de los verbos vamos a necesitar utilizar la figura del auxiliary verb o verbo auxiliar. Entiendo que a veces, valga la redundancia, es un poco difícil de entender este concepto porque nosotros en castellano no tenemos verbos auxiliares. Simplemente ponemos el no adelante del verbo y ya tenemos negada la oración. Bueno, en inglés vamos a tener que usar, como les decía recién, un auxiliary verb o verbo auxiliar. En el caso del grupo he, she or it, el auxiliar que le corresponde es el does, ¿sí? A este does es al cual se le va a pegar la partícula de negación not, ¿sí? Por eso ahí tengo una oración negativa que dice he, she or it does not download music every week. Fíjense que entre paréntesis yo puse doesn't. Ese doesn't es la reducción del does y el not. En términos de significado es exactamente lo mismo utilizar la forma larga o la forma completa o esta reducción. La diferencia tiene que ver con el grado de formalidad. Siempre es más formal utilizar formas largas y más informal utilizar formas cortas. Esto en cuanto a lo escrito, porque la realidad es que en la oralidad la formalidad está dada por el registro de vocabulario que utilicemos, expresiones y demás, no necesariamente por las contracciones, ¿sí? Y fíjense otro detalle, el verbo download, descargar, no tiene la S. No es que esa S, se elimine, sino que esa S está presente, pero está presente en el auxiliar, porque este auxiliar no solamente nos ayuda a negar, sino que además carga con la forma de conjugación verbal, ¿sí? Por eso es que no lleva este verbo, ¿sí? Siempre que tengamos auxiliar, recordemos que el verbo principal va en modo infinitivo, es decir, sin conjugación. Lo mismo ocurre con el segundo grupo. Fíjense que ahí tenemos el ejemplo people do not or don't
listen to CDs anymore nowadays. En este segundo grupo, el de I, we, you or they, fíjense que acá no apareció el they porque en realidad a modo de sujeto tengo la palabra people, gente, que sería como decir they. También vamos a necesitar incluir la figura del auxiliary verb, pero esta vez el auxiliar va a ser do. A este auxiliar es al que se le pega la partícula de negación not, y si quiero reducir esto, uso el don't. Y en este caso también el verbo que viene inmediatamente después tiene que ir en modo infinitivo, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir en el caso de las questions, las interrogaciones? Este tipo de preguntas que arrancan con el auxiliar se conocen como yes-no questions, porque son preguntas que lo único que buscan es una confirmación por sí o por no. Quieren saber, si yo hago una pregunta de este estilo, lo que quiero saber es si la información que yo poseo es verdadera o falsa. Por eso es que estas preguntas se responden a través de las short answers que tenemos contenidas en la última columna. Si mi respuesta es afirmativa, yo voy a decir yes, la coma, he, she or it, según corresponda, does. Or no, he, she or it doesn't. También podría haber puesto does not. Las dos formas son válidas. En el caso del segundo grupo, do you have Spotify on your phone? Yo lo puedo responder diciendo yes, I do, or no, I don't, depending on my situation, ¿ok? Acá están las spelling rules de las que les hablaba hace un ratito, las reglas ortográficas. Estas solamente van a aplicar en las afirmaciones para la tercera persona del singular, es decir, cuando nuestro sujeto sea o pueda ser reemplazado por los pronombres personales he, she or it. Como general rule, es decir, en la mayoría de los casos, simplemente al verbo le vamos a agregar una S, como vimos con el verbo download. En el caso del verbo walk, voy a decir she walks. Talk, she talks. Answer, he, she or it answers. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir con aquellos verbos que en su forma infinitiva o base ya terminan en S, doble S, CH, SH o X? Es decir, que terminan en un sonido similar o igual a la S. Para poder mostrar que en una oración afirmativa está conjugada en presente simple en la tercera persona del singular, vamos a agregarle al verbo una ES en lugar de otra S más, ¿sí? De esa manera vamos a poder generar una nueva sílaba al final de la palabra a la hora de pronunciarla, ¿sí? Y se va a notar que está conjugado. Por ejemplo, el verbo miss va a pasar a ser misses. Watch, watches. Wash, washes. Fix, fixes. ¿Ok? ¿Ven cómo hay un is ahí al final de cada verbo que nos permite mostrar que esa oración está conjugada en la tercera persona del singular? Algo similar va a ocurrir con los verbos que terminan en o, como es el caso de go o do, en donde también vamos a tener que agregar una ES. Pero en este caso la pronunciación cambia totalmente. Go pasa a ser goes. Do pasa a ser does. En el caso de los verbos que terminan en consonante más Y, vamos a tener que cambiar la Y y transformarla en I latina y luego agregar la ES, ¿ok? Tal es el caso del verbo study, que pasa a ser studies, tidy, she tidies, ¿ok? Fíjense cómo cambió en ambos casos la Y por I latina y recién ahí agregamos la ES. La siguiente columna también habla de verbos que terminan en Y, pero cuya letra inmediatamente anterior es una vocal. En ese caso, medio como que pegamos la vuelta y volvemos a la regla general. Simplemente agregamos la S. For example, play, she plays. Enjoy, she enjoys. Stay, she stays. Y además, en una última columna tenemos un verbo que es irregular, el verbo have, el verbo que significa tener, básicamente, pero que van a ver que lo vamos a usar
para bastantes cosas. Bueno, el verbo have simplemente cambia y se transforma en has cuando el sujeto es he, she or it. ¿Ok? Veamos ahora la function, la función. ¿Cuál es la función del presente simple? We use the present simple to talk about and describe facts that are generally true, feelings and states, routines and habits. Also hobbies, ¿ok? Es decir, con el presente simple lo que vamos a poder hacer es describir aquellas acciones que nosotros realizamos con una determinada frecuencia de tiempo, aquellas cosas que hacemos todos los días, que no son rutinas, ¿sí? Para describir, por ejemplo, nuestro día en general, cómo nos levantamos, a qué hora, qué hacemos después, cuándo vamos a trabajar, de qué trabajamos, todo eso lo hacemos a través del presente simple, ¿ok? Por eso es que un tema que vemos asociado siempre al presente simple son los adverbs of frequency o adverbios de frecuencia. We use them to indicate how often something happens, ¿sí? Los usamos para indicar justamente cuán a menudo realizamos una determinada acción. Por eso yo acá puse un cuadrito. En la primera columna tenemos unos porcentajes que son bastante arbitrarios. Depende el libro de gramática del cual lo saquemos, pueden variar estos porcentajes que tenemos ahí. El punto no es el porcentaje en sí, sino la progresión de estos porcentajes que se corresponden con determinados adverbios de frecuencia. Por ejemplo, el adverbio de frecuencia never se condice con el 0% de las veces. Es decir, que si yo utilizo el never dentro de una oración, voy a estar diciendo que yo nunca realizo esa acción, ¿sí? For example, I never play football. Sad but true. That's it. 5% of the times means hardly ever. Casi nunca. She hardly ever goes to parties. 30% sometimes. They sometimes visit their parents, o sea, a veces lo hacen, no muy frecuentemente. 60% often or often. Both pronunciations are okay, are accepted. A veces se pronuncia la T, a veces no, eso depende, ambas están aceptadas. Lo que tiene el often, que bueno, significa a menudo, es que es el único que tiene su WH question, digamos, puede funcionar con un how delante como pronombre interrogativo. How often do you play football? Me sirve para preguntar cuán a menudo realizo una determinada acción, ¿sí? Then 80% usually or normally. Estos son intercambiables, usualmente, normalmente. Son bastante transparentes estos, porque en castellano lo decimos de la misma manera. He usually eats hamburgers or he doesn't normally eat healthy food. And 100% of the times, always. We always have English lessons. We don't always have lessons on Wednesdays. ¿Ok? Fíjense el word order. El inglés es un idioma muchísimo más estructurado que el castellano en términos de partes sintácticas. Yo no puedo meter una parte sintáctica donde a mí se me antoja, ¿sí? Sino que tengo que seguir un cierto orden. Por eso es que ahí, en el caso de las afirmaciones, yo les puse una suerte de formulita en donde tenemos una S de subject plus adverb plus verb. Fíjense, por ejemplo, tomemos el caso de I never play football. I sería el sujeto, never el adverbio de frecuencia y play el verbo. ¿Ok? Esa es la posición que va a ocupar el adverbio de frecuencia en el caso de todos los verbos en presente simple, a excepción del verbo to be. Yo puedo utilizar adverbios de frecuencia con este verbo to be. Pongamos el ejemplo de que yo quiero decir que yo siempre estoy en mi casa. En ese caso yo voy a decir I am always at home. Y en ese caso, fíjense, como primero tengo el sujeto I, luego el verbo to be am y luego recién el adverbio de frecuencia always. ¿Ok?
pero esto solamente con el verbo to be. Con el resto de los verbos recuerden que la posición del adverbio de frecuencia es entre el sujeto y el verbo. Y en las negaciones voy a tener primero el sujeto, luego el auxiliar, luego el adverbio de frecuencia y luego el verbo en infinitivo, ¿sí? Fíjense que el hecho de utilizar adverbios de frecuencia no va a modificar la conjugación verbal que vimos en la slide de function, ¿ok? Sorry, de form, ¿sí? Y fíjense otra cosa más. Yo no puedo utilizar oraciones negativas con todos los adverbios de frecuencia, porque ya hay adverbios de frecuencia que tienen carga negativa, como por ejemplo el never o el hardly ever. Yo no podría decir I don't never play football, porque estaría armando una doble negación, ¿sí? Entonces eso estaría mal. Ya la propia palabra never es negativa, lo mismo que el hardly ever. Con lo cual, no voy a utilizar un auxiliar de negación. Voy a utilizar la estructura de una afirmación, pero con ese adverbio de frecuencia ya la vuelvo negativa a la oración en términos de significado. Sí voy a poder utilizar oraciones negativas con adverbios de frecuencia que tengan una carga positiva, como puede ser el usually, el normally, el always, ¿sí? Por eso ahí puse ejemplos negativos, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Bien, también tenemos algunas otras expresiones adverbiales que se conocen como adverbial adjuncts of time, que son expresiones que siempre se van a ubicar o al principio de la oración separados por una coma o al final de toda la oración, perdón. Estos adverbios temporales también nos van a servir para indicar la frecuencia con la cual realizamos una determinada acción, pero no son adverbios de frecuencia, por eso los vemos aparte, ¿sí? Ahí tenemos una lista, por ejemplo, every day, every night, every Saturday. Todo lo que tenga every significa, bueno, todos los días, todas las noches, todos los sábados, ¿sí? La preposición on y el día de la semana con una S al final, como para indicar los domingos, los lunes, los sábados, ¿sí? Recuerden que los días de la semana siempre van con mayúscula, por favor. En inglés siempre es así. From Mondays to Fridays, como para decir de lunes a viernes, ¿sí? También tengo la expresión once a week, once a season, once a year, ¿sí? El once es una vez. Or twice, twice a day, twice a month. Twice significa dos veces. A partir de tres veces ya no tenemos una palabra para indicar eso, sino que simplemente vamos a decir el número y luego times y la unidad de tiempo. 3 times a week, 7 times a summer, 20 times a day, lo que sea, ¿sí? Luego, con la preposición in más el artículo de, voy a decir in the mornings, in the afternoons, in the evenings, ¿ok? Pero no por las noches. Por las noches voy a decir at nights, sin artículo. Preposición at y luego nights, ¿sí? Por las noches sería esto. Bueno, y con esto estaríamos cerrando lo que sería la parte gramatical, digamos, del simple present.